Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura de que les va a encantar, sobre todo a los fans de la televisión y las relaciones que siempre nos dan de qué hablar. Vamos a desgranar un secreto o más bien un consejo que Demet Özdemir le dio a Can Yaman, y que, según hemos podido intuir, tuvo un impacto significativo en su vida y en su carrera. ¿Se imaginan a Demet, esa actriz tan talentosa y carismática, dándole un consejo crucial a Can, el galán que ha conquistado corazones en todo el mundo? Pues sí, eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Es una historia que mezcla amistad, consejos valiosos y quizás, solo quizás, un pequeño giro en el destino de uno de nuestros actores favoritos. Así que si les intriga saber qué le dijo Demet a Can, y por qué fue tan importante ese consejo, quédense conmigo. Y antes de sumergirnos en esta intrigante anécdota, no olviden, si aún no lo han hecho, hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Estamos seguros de que les van a encantar. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es algo que ha fascinado a muchos desde que compartieron pantalla en Erkencikus. La química entre ellos era innegable y eso, como sabemos, siempre aviva las llamas de la especulación y la curiosidad entre los fans. Pero más allá de la pantalla, parece que también desarrollaron una amistad sólida, de esas que te permiten dar y recibir consejos sinceros, incluso cuando implican decisiones importantes. Y es precisamente uno de esos consejos el que nos trae aquí hoy. Imaginen la situación: Can Yaman está en la cima de su popularidad. Sus series son éxitos rotundos, su fama se extiende como la pólvora, y las oportunidades empiezan a lloverle de todas partes. Y entre esas oportunidades, surgía una tentadora propuesta para ir a Italia. Italia para muchos representa la cuna del arte, la moda, y sobre todo, un mercado muy importante y atractivo para un actor de su calibre. Podría haber sido el trampolín perfecto para internacionalizar aún más su carrera, para explorar nuevos proyectos, quizás incluso para probar suerte en la gran pantalla en Europa. Era un movimiento lógico, ambicioso y lleno de promesas. Pero aquí es donde entra en juego el consejo de Demet. Según lo que se ha rumorado y hasta donde hemos podido saber, ha sido confirmado indirectamente por el propio Can en algunas entrevistas. Demet le habría dicho algo así como: Can, quizás Italia no es el lugar al que debes ir la primera vez. Una frase corta, pero cargada de un significado profundo. ¿Por qué Demet, una colega y amiga, le habría desaconsejado dar un paso que parecía tan beneficioso? ¿Qué vio ella que quizás Can no estaba viendo en ese momento, o qué prioridades creía que él debería tener? Pensemos en las posibles razones. Demet, al igual que Can, es una estrella en Turquía. Ella conoce de primera mano cómo funciona la industria del entretenimiento en su país, las oportunidades que ofrece y también sus limitaciones. Quizás en ese momento ella creía que la prioridad de Can debía ser consolidar su éxito en Turquía, aprovechar el impulso que ya tenía. Quizás explorar otros géneros o tipos de proyectos en su mercado natal antes de dar un salto tan grande a un país extranjero. Ir a Italia con un idioma diferente, una cultura de producción distinta, y un público que podría tener expectativas diferentes, no siempre es el camino más sencillo. También podríamos pensar en el riesgo. Un nuevo mercado implica un riesgo, especialmente al principio. ¿Y si el proyecto en Italia no salía como se esperaba? ¿Y si la adaptación era difícil? Quizás Demet, con esa visión de amiga que te dice la verdad aunque duela, quiso que Can evaluara bien los pros y los contras, y que no se precipitara. A veces dar un paso demasiado pronto a un mercado nuevo puede diluir tu imagen o tu impacto, en lugar de potenciarlo. Y hablando de consolidación, es importante recordar el momento en el que Can estaba. Después de Erkencikus, su popularidad se disparó, pero ¿qué seguía? ¿Qué proyectos le permitirían demostrar su versatilidad como actor, más allá del personaje que lo catapultó a la fama? Quizás Demet intuyó que había proyectos interesantes en Turquía que podrían haber sido más adecuados para él en esa etapa de su carrera, proyectos que le permitirían crecer como artista en un entorno que ya dominaba. El propio Can Yaman, en entrevistas posteriores, ha aludido a este consejo. No entra en detalles explícitos sobre quién se lo dio, pero sí ha mencionado que recibió un consejo muy importante en un momento crucial de su carrera, un consejo que le hizo reflexionar y, finalmente, tomar una decisión diferente. Y no ir a Italia en ese momento, al menos no de la manera en que se estaba planteando, parece haber sido esa decisión. ¿Qué pasó entonces? Can Yaman no descartó Italia para siempre, por supuesto.
El tiempo demostró que su vínculo con Italia era fuerte y que su popularidad allí era masiva. De hecho, años después, Cansi se mudó a Italia y ha participado en producciones italianas, como la exitosa serie Viola come il mare, donde comparte protagonismo con Francesca Chillemi. Y esa experiencia en Italia ha sido muy positiva para él, le ha permitido seguir creciendo y le ha abierto nuevas puertas. Pero la clave aquí es la primera vez. El consejo de Demet parece haber sido sobre el momento adecuado. Quizás ella le sugirió que primero debía afianzar su posición, quizás obtener más experiencia en otros tipos de roles, o explorar proyectos que le permitieran mostrar una faceta diferente de su talento antes de embarcarse en la aventura italiana. Y parece que Khan escuchó. Es fascinante cómo un consejo proveniente de una persona que te conoce, que te entiende y que tiene tus mejores intereses en mente, puede influir en decisiones de carrera tan importantes. Demet, lejos de ser una rival, se presenta aquí como una verdadera amiga, alguien que no solo comparte el éxito, sino también las responsabilidades de la fama y las decisiones difíciles que conlleva. Es un recordatorio de que incluso en el mundo del glamour y las grandes producciones, las relaciones humanas y el apoyo mutuo juegan un papel fundamental. Podemos imaginar la conversación. Quizás Khan estaba emocionado, ilusionado con la idea de desembarcar en Italia, de ser recibido con tanto cariño por el público italiano. Y Demet, viéndolo tan entusiasmado, pero quizás con una visión más estratégica o cautelosa, le plantea su punto de vista. No para desanimarlo, sino para invitarlo a pensar con más profundidad. Khan podría haber dicho: Italia te espera sin duda. Pero, ¿estás seguro de que es el momento ideal? ¿No sería mejor afianzar tu base, explorar otras opciones aquí primero, y luego, con aún más fuerza y experiencia, conquistar Italia? Y esa reflexión, esa pausa que el consejo de Demet generó, parece haber sido crucial. Porque cuando Khan finalmente llegó a Italia, lo hizo con un bagaje diferente. Ya no era el actor emergente que quizás se habría encontrado ante un terreno completamente desconocido y con una presión adicional. Era Can Yaman, el fenómeno turco que llegaba a Italia con una carrera consolidada, con una base de fans sólida y con la confianza de quien ya ha superado muchos desafíos. Es un ejemplo perfecto de cómo a veces la mejor estrategia no es ir a por todas de inmediato, sino saber esperar el momento oportuno, construir una base sólida y luego expandirse. Demet, en este sentido, actuó como una verdadera mentora, alguien que te guía no solo en los éxitos, sino también en los momentos de duda y de encrucijada. Y lo más interesante es cómo esto se alinea con la trayectoria posterior de Khan. Él siguió trabajando en Turquía, explorando diferentes proyectos que le permitieron demostrar su talento. Y luego, cuando llegó el momento de Italia, su entrada fue triunfal. Viola come il mare ha sido un éxito y su presencia en la televisión italiana ha sido muy bien recibida. Su decisión, influenciada por ese consejo, parece haber sido la correcta para él. Esta anécdota nos deja muchas lecciones. Primero, la importancia de la amistad y el apoyo en un mundo tan competitivo como el del entretenimiento. Segundo, la sabiduría de escuchar consejos, incluso cuando provienen de personas con las que compartes un vínculo especial. Y tercero, que a veces la paciencia y la estrategia son tan importantes como la ambición. Es fácil dejarse llevar por la euforia del éxito y querer abarcar el mundo de golpe. Pero como nos muestra este caso, un consejo bien intencionado y una reflexión profunda pueden marcar una gran diferencia. Demet Özdemir, con su aguda visión, no solo actuó como compañera de set, sino como una amiga que se preocupa por el desarrollo y el futuro de quien tiene al lado. Y Can Yaman, al escucharla y considerar sus palabras, demostró una madurez y una humildad que son dignas de admirar. Así que ahí lo tienen. Un pequeño vistazo a un momento clave en la carrera de Can Yaman, un momento en el que las palabras de Demet Özdemir resonaron y, aparentemente, cambiaron el curso de una decisión importante. Es una historia que nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de los personajes y la fama, hay personas reales, con sus propias relaciones, sus propias dudas y sus propias decisiones estratégicas. Y que a veces un consejo de un amigo puede ser el mejor impulso que una carrera pueda recibir. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado cómo un consejo de Demet Özdemir pudo haber influido en la decisión de Can Yaman de no ir a Italia la primera vez, y cómo esa decisión estratégica pudo haber sido clave para su posterior éxito en el mercado italiano. Hemos visto la importancia de la amistad, la reflexión y la paciencia en el mundo del entretenimiento.
Espero que hayan disfrutado de esta intrigante anécdota tanto como yo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el consejo de Demet fue acertado? ¿Qué otras razones creen que pudieron haber estado detrás de esa decisión? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y siempre respondo. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más historias como esta, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Adiós.